y editado por Henry Stover. Los cimientos de la tierra. Dios es amor. Su naturaleza y su ley es amor. Siempre ha sido y siempre lo será. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el espíritu de su boca. Porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. Él fundó la tierra sobre sus basas. No será jamás removida. Cuando salió de las manos del Creador, la tierra era sumamente hermosa. La superficie presentaba un aspecto multiforme con montañas, colinas y llanuras entrelazadas con magníficos ríos y bellos lagos. Pero las colinas y las montañas no eran abruptas y escarpadas, ni abundaban en ellas declives aterradores, ni abismos espeluznantes como ocurre ahora. Las agudas y ásperas cúspides de la rocosa armazón de la tierra estaban sepultadas bajo un suelo fértil, que producía por doquier una frondosa vegetación verde. No había repugnantes pantanos ni desiertos estériles. Agraciados arbustos y delicadas flores saludaban la vista por doquieras. Las alturas estaban coronadas con árboles aún más imponentes que los que existen ahora. El aire limpio de impuros miasmas era claro y saludable. El paisaje sobrepujaba en hermosura los adornados jardines del más suntuoso palacio de la actualidad. El regalo llamado vida, episodio 1. Producido por Clash of Mind. La tierra debe haber sido fenomenalmente hermosa. Lo que vemos hoy es una reliquia, una pequeña representación con solo un caprichoso recordatorio de cómo debe haber sido. Filmado en Sudáfrica. Si miro el registro paleontológico y vemos los vastos campos de carbón, vemos los vastos campos de petróleo que han estado impulsando las ruedas de la industria durante los últimos cientos de años y tienen la capacidad de hacerlo también en el futuro. Debe haber tanta vegetación, tanto material orgánico, que no podemos ni siquiera contemplar cómo debe haber sido. Y si nos fijamos en los bosques petrificados y todos estos materiales que están disponibles para nosotros, los árboles deben haber sido de una estructura tan elevada que incluso los árboles más grandes de hoy se verían pequeños a esos que vivieron en este mundo perfecto. Y si nos fijamos en el reino animal, la gran variedad de criaturas que vagaban por este planeta, nos queda una fracción del reino animal en la actualidad. ¿Y no nos asombramos cuando los vemos? Cuando vemos la majestuosidad del león, la elegancia sofisticada de una jirafa, el poder y la fuerza bruta de un elefante, en la belleza del mundo creado hoy, y pensar en los animales del pasado que eran de estaturas tan elevadas, todo era mucho más grande. Y es fascinante para mí, cuando miro el ámbito científico, que la gente dice, bueno, estas criaturas eran tan grandes que deben haber sido algo totalmente diferente, era un mundo totalmente diferente. Pero la ciencia de la
epigenética ha demostrado que dentro de una generación, con solo manipular epigenéticamente el acervo genético, podemos pasar de una criatura pequeña a una criatura grande en una generación. Entonces, esas capacidades para esta estatura elevada todavía están en el acervo genético, pero suprimida para satisfacer las demandas del mundo que vemos a nuestro alrededor hoy. La belleza debe haber sido asombrosa. Creo que no había ninguna mancha de aridez. Todo estaba regado desde abajo. Y debe haber sido tan verde, tan constante como lo encontramos en algunas áreas del mundo donde esto todavía ocurre hoy. Como en Florida, por ejemplo, donde tienes estos hermosos lagos y esta maravillosa vegetación, incluso si no llueve durante largos periodos seguidos, debido al agua de las mareas que suministras a las plantas. Y me encantaría estar en ese mundo y caminar entre esos árboles y ver cómo debe haber sido. Debe haber sido fenomenal. Y otro punto que hoy me fascina es que hoy todo tiene elementos de belleza, pero también ves elementos de degeneración, deterioro. Árboles muertos, bosques muertos, árboles que pierden sus hojas estacionalmente. Y ese no fue el caso en este mundo perfecto que existió allí en el principio. Y miramos las vides y las plantas parásitas. ¿Cómo era en el pasado? Estoy seguro de que estas plantas tenían un propósito elevado. Y las flores de hoy, hermosas flores, pero muy poca fruta en muchos tipos de plantas. Yo creo que así como el reino animal está muy deteriorado con todas las categorías de animales desaparecidas, como por ejemplo algunos mamíferos y reptiles que ya no existen, algunas de esas criaturas gigantes en el mundo de los dinosaurios que ya no existen. Debe haber sido un mundo fenomenal, e incluso el reino de los mamíferos era mucho más variado de lo que es hoy. Entonces, ¿qué pasa con el reino vegetal? Categorías de plantas que no tenemos hoy. Debe haber existido. Deben haber sido variedades de frutas y flores que ni siquiera podemos imaginar en el tiempo que vivimos hoy. Pero con una mente y con la imaginación y el registro de paleontología que está a nuestra disposición, podemos echar un vistazo, y si ese vistazo ya es alucinante, solo puedo imaginar cómo será en el futuro. La hueste angelical vio las escenas con deleite y se regocijó por las maravillosas obras de Dios. El problema del mundo de hoy no es que no pueda apreciar la belleza. El problema no es que la gente no se sienta atraída por la naturaleza. Es decir, hasta el mundo científico nos dice que la naturaleza tiene una capacidad curativa. Y si miras el mundo psiquiátrico y el mundo psicológico, la recomendación es, si quieres sanar tu alma y quieres sanar tu mente y tu espíritu, pasa tiempo en la naturaleza. La naturaleza habla contigo, escucha el murmullo del arroyo, escucha el canto de los insectos, escucha el canto de los pájaros, escucha el grito de un águila pescadora. Estos sonidos y estas
cosas tienen capacidad regenerativa. Así que no hay nadie, creo que niegue la magnificencia de la naturaleza. Y si tienes inclinaciones científicas y comienzas a profundizar en los detalles de la estructura celular y los mecanismos celulares y las actividades biológicas, entonces se vuelve absolutamente sorprendente lo intricada que se ha ensamblado esta naturaleza, la estructura celular, la complejidad, la estructura de los flagelos, como los motores del flagelo impulsan un organismo hacia adelante, donde cuestiones como la velocidad de rotación y el habla y todo esto se controla con absoluta precisión. Creer que surgieron por casualidad requiere un gran acto de fe. Sin embargo, con una cosmovisión filosófica del mundo actual, que se inclina cada vez más a ser naturalista y a no permitir que un pie divino entre por la puerta, como han dicho destacados científicos. Parece que la explicación naturalista es la única aceptable en algunos círculos científicos. Y si no hay un pie divino que se permita en la puerta, entonces la única explicación de lo que vemos y lo que experimentamos es que se produjo por casualidad y finalmente fue refinado por el proceso llamado selección natural. El problema con esta teoría es que la selección natural solo puede seleccionar de lo que ya existe, y es un proceso de eliminación más que de magnificación. Entonces, ¿cómo conseguimos más y más utilizando un mecanismo que produce cada vez menos? Si somos realmente honestos sobre estos temas y estudiamos las complejidades de incluso los organismos más simples del planeta, entonces huele a diseño. La complejidad irreductible huele a diseño. Y en algún lugar debe haber lugar para un diseñador. Después de que la tierra, con su abundante vida animal y vegetal, hubiera sido llamada a la existencia, el hombre, la obra suprema del Creador, y aquel para quien la hermosa tierra había sido preparada, fue llevado al escenario de acción. Se le dio dominio sobre todo lo que sus ojos podían contemplar. Aunque formado del polvo, Adán era el Hijo de Dios. Se colocó a Adán como representantes de Dios sobre los órdenes de los seres inferiores, porque Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Entonces Dios creó al hombre a su propia imagen. Aquí no hay misterio. No hay base para la suposición de que el hombre evolucionó por lentos grados de desarrollos a partir de las formas inferiores de vida animal o vegetal. Tal enseñanza rebaja la gran obra del Creador al nivel de las estrechas concesiones terrenales del hombre. ¿Cuál es la imagen de Dios? El hombre creado a imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Podemos captar a Dios para determinar cuál es la imagen de Dios? Bueno, la imagen de Dios es algo que podríamos tratar de captar en el ámbito físico. Cuando me miro en un espejo, veo una imagen, pero también es algo que puede captar en el ámbito espiritual. ¿Cuál es la imagen de Dios? Dios es un ser moral y Dios ha puesto ciertos valores en el hombre que no encontrarás en ningún otro lugar del mundo creado. Valores de la moral, que está bien y que está mal,
valores de apreciación. ¿Cuál es el punto de una hermosa creación como esta? Si no existe el elemento de aprecio, y el aprecio automáticamente se vincula con el agradecimiento. Y siempre me desconcierta cuando la gente dice que adora a Dios. ¿Pero qué significa realmente adorar a Dios? No significa que aprecias lo que Él ha puesto a tu disposición. Una apreciación es muy profunda. Valoración moral, apreciación de la belleza, del sonido, de la música. Si crees que cada criatura se suma a la sinfonía de la naturaleza, entonces una tiene un pequeño chip, la otra tiene una canción compleja. Algunos de ellos cantan en más de un tono al mismo tiempo. Y el hombre también fue creado como un instrumento de música. La voz humana, el sistema de fuelle pulmonar, el flujo, los senos paranasales, que reflejan la longitud de onda y producen los sonidos. Y si nos fijamos en el aprecio que la humanidad muestra a las personas que sobresalen en la producción de hermosos sonidos, ¿cómo era el principio cuando en forma desplegada este instrumento de sonido podía producir música hermosa para la gloria y el honor de quien lo creó? Así que la imagen de Dios implica imagen moral, apreciación de todo lo que es bueno y justo y correcto, la apreciación de los sonidos y la belleza que Dios ha provisto en la naturaleza, y luego la capacidad de producir nuevos sonidos indefinidamente. Quiero decir, si solo tomas un instrumento ordinario, algo con 5 cuerdas, algo con 12 cuerdas, o un piano con todos los acordes, ¿cuántos tipos de músicas puede producir en un instrumento simple? Ilimitado. Y eso es lo que Dios ha puesto en el hombre. Capacidad ilimitada para crecer hasta que pueda comprender más y más y más de la estatura de Dios. Esa es la imagen de Dios. El que puso en alto los mundos estereofónicos y tiñó con delicada destreza las flores del campo, que llenó la tierra y los cielos con las maravillas de su poder. Cuando vino a coronar su gloriosa obra de colocar uno en medio para erigirse como soberano de la bella tierra, no dejó de crear un ser digno de la mano que le dio vida. La genealogía de nuestra raza, dada por inspiración, remonta su origen no a una línea de gérmenes, moluscos y cuadrúpedos en desarrollo, sino al gran Creador. El hombre debía llevar la imagen de Dios, tanto en apariencia como en carácter. Solo Cristo es la imagen expresa del Padre. Pero el hombre fue formado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el control de la razón. Era íntegro y feliz y portador de la imagen de Dios y en perfecta obediencia a su voluntad. Yo vengo del mundo ateo. Y en el mundo ateo no hay lugar para Dios. No hay lugar para Dios. Dios, por definición, tiene que ser excluido de ese mundo. Y cada vez que alguien le dice a un ateo que tiene
una visión del mundo que incluye a Dios, para el ateo es una visión inferior. Es una visión limitante. Cuando ves o conoces a alguien que dice que cree en la palabra de Dios, eso es muy limitante. Eso es como una cosmovisión general profunda que te da un enfoque estrecho, que excluye las posibilidades que tendrías si tuvieras una cosmovisión del mundo no divino. Pero he estado en ambos lados de esa división. He llegado a una conclusión asombrosa. Antes de estar interesado en la palabra de Dios, antes de estar interesado en los valores y la espiritualidad y todos estos aspectos que se juntan con Dios, tenía una visión del mundo estrecha. Mi interés se centró en una dirección y encuentro que la experiencia religiosa los ha traído a mi forma de pensar. Ahora estoy interesado en tantas cosas que me aburrían hasta las lágrimas. Me fascina la historia, porque la historia ya no es algo que sucedió en el pasado. La historia es algo que impacta el presente e impacta el futuro. Me interesan y aprecio las artes y la capacidad de la humanidad que produce estas artes, en cualquier forma que sean, y poder distinguir entre lo que eleva y lo que denigra. Me interesa la filosofía, estoy interesado en la profecía, estoy interesado en las complejidades de la naturaleza en todos los niveles. Cuando era zoólogo y ateo, y la zoología era mi campo, el resto era aburrido. Pero si ahora sabes que todo viene de la mano de Dios, todo se vuelve fascinante. Entonces siento que mi visión se ha ampliado y mi apreciación se ha magnificado más allá del reconocimiento. Es cuando la humanidad excluye a Dios de su esfera de pensamiento que la humanidad se empequeñece y la humanidad se funde en un estado en el que solo ese pequeño mundo que se refleja directamente sobre él es el que opera, y todo lo demás produce el espíritu de amargura. ¿Cuál es el gran atributo de Dios que marca la diferencia? El atributo es el ágape, amor desinteresado. Ahora, la humanidad simplemente no tiene la capacidad para este tipo de amor. Tenemos amor egoísta. Amamos por lo que recibimos. No amamos por lo que podemos dar. Si pudiéramos incorporar este aspecto de la imagen de Dios en tu humanidad, ¿qué lugar sería? ¿Encenderíamos la televisión y miraríamos en las noticias y veríamos el caos y los disturbios? Si el hombre incorporara el aspecto del amor desinteresado en su capacidad, no lo creo. Creo que sin Dios el único camino es hacia la degradación. ¿Cuáles son las posesiones incluso de los más ricos en comparación con la herencia que el Señor le dio a Adán? Sin embargo, Adán no debía estar ocioso. Nuestro Creador entiende lo que es para la felicidad del hombre. Nombró a Adán su trabajo. La verdadera alegría de vivir la encuentran solo los trabajadores y trabajadoras. Los ángeles son trabajadores diligentes. Ellos son los ministros de Dios para los hijos de los hombres. El Creador no ha preparado lugar para la práctica estancada de la indolencia. Mientras permanecían fieles a Dios, Adán y su compañera debían gobernar la tierra. Se les dio un control ilimitado sobre todo ser viviente. El león y los corderos jugaban pacíficamente a su alrededor, o se acostaban juntos a sus pies. Los pájaros felices
revoloteaban a su alrededor, sin miedo, y como sus cantos alegres ascendieron en alabanza a su Creador, Adán y Eva se unieron a ellos en acción de gracias al Padre y al Hijo. La santa pareja no eran solos niños bajo el cuidado paternal de Dios, sino estudiantes que recibían instrucciones del sabio Creador. Fueron visitados por ángeles y se les concedió la comunión con su Creador sin ningún velo que los oscureciera entre ellos. Estaban llenos de vigor impartido por el árbol de la vida y su poder intelectual era poco menos que el de los ángeles. Uno no puede realmente crecer más allá de la experiencia que te forma. Si vives en un entorno que es muy limitado, a menudo no puedes superar esa capacidad limitada. Ocasionalmente, alguien se eleva por encima del entorno que lo forma. Pero esa no es la norma ni el estándar. El entorno a menudo determina quién y qué eres y hasta dónde te desarrollarás. Y cuanto más primitivo es un entorno, más primitivos son los puntos de vista, las aspiraciones, los patrones de pensamientos. Es solo cuando encuentras una realidad mayor que puedes salir de tu situación. Y así es con Dios. Con Dios hay una capacidad ilimitada de crecimiento. Ilimitada. Te expandirás en tus pensamientos. Te expandirás en tus capacidades hasta el infinito. Y la base misma de la atmósfera del cielo es esta maravillosa palabra que hemos acuñado como amor. Ahora, en el griego hay muchos aspectos del amor. Tienes el amor físico, tienes el amor fraternal, tienes este amor piadoso, que para la gente griega no era uno de los amores significativos porque realmente no afectaba al hombre. Entonces, solo cuando capten la belleza y el significado del amor celestial, podrán ser elevados del estado caído al estado celestial. Me encanta esta historia en la Biblia donde Pedro tenía tanta confianza en todo lo que él era capaz de hacer. Donde Pedro finalmente, en su confianza y en esta experiencia de confianza presuntiva, experimentó esta gran caída. Aunque todos estos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Eso dijo. Pero cuando llegó el momento crucial, negó a su Señor 3 veces. Y la escena de la restauración, donde Jesús le pide con esta voz amable para restaurarlo a lo que él era capaz de hacer, y él le preguntó: Pedro, ¿me amas? Usando esa palabra ágape. Y Pedro, dándose cuenta de su incapacidad para trascender su humanidad caída, dice: sí, lo hago. Fileo. No tiene la capacidad, solo tiene la capacidad de amor fraternal. ¿Qué puede fallar en una confrontación severa? Y 3 veces Jesús le pregunta. Y finalmente, y la tercera vez, se baja a ese nivel y dice: ¿tú me fileas a mí? Y Pedro dice: tú sabes, Señor, que te fileo. Siento que no tengo la capacidad del amor ágape. Pero luego, cuando lees más, Pedro escribe más tarde en sus epístolas sobre la escalera.
Y dice, añade a tu fe, porque todo comienza con la fe. Aunque tu fe sea tan pequeña como un grano de mostaza, tiene que empezar con la fe. Y la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Dice, añadí a vuestra fe virtud. Y luego sube y agrega conocimiento, y agrega autocontrol, y añade pensamientos piadosos e ideas piadosas. Y finalmente llega al último peldaño de la escalera, que es ágape, para que la humanidad en Cristo pueda ser levantada de esta degradación y ponerse en una plataforma más alta. Un planeta o un universo donde hay amor desinteresado significa que todos los demás individuos que existen en esa esfera reciben amor ilimitado, porque es un arma de doble filo. Lo que das es lo que recibes, pero eres uno entre miles de millones. Imagina un planeta donde todo el mundo dé amor desinteresado. ¿Qué son las esforias para amar en un planeta así? No importa dónde vayas, no importa lo que hagas. Reconocimiento ilimitado, amabilidad, gentileza y deseo desinteresado y esperanza por tu felicidad y éxito. Sí, eso debe ser algo por lo que luchar. El orden y la armonía de la creación les hablaban de infinita sabiduría y poder. Siempre estaban descubriendo alguna abstracción que llenaba sus corazones con un amor más puro y provocaba nuevas expresiones de gratitud. Mientras permanecieran fieles a la ley divina, su capacidad de conocer, disfrutar y amar aumentaría continuamente. Estarían constantemente ganando nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuevos manantiales de felicidad y obteniendo conceptos claros del inconmensurable e inagotable amor de Dios. Si miramos la evolución, el principio mismo de la evolución se basa en la supervivencia del más apto, donde el más fuerte es el que se propaga su acervo genético al sobrevivir, y el más débil desaparece de la escena de la historia. La supervivencia del más apto es un entorno duro, es un entorno pisoteador. El más fuerte sobrevivirá. No hay lugar para los elementos más finos y gentiles de la naturaleza. De hecho, estoy sorprendido cuando miro nuestro mundo hoy, que queda mucho de la experiencia más finas y gentiles. Criaturas pequeñitas y frágiles que sobreviven por periodos cortos de tiempo. O criaturas gentiles con ojos gentiles. Es sorprendente. Y ya sabes, a menudo me horrorizo cuando pienso en ello. Hoy en día, que estas criaturas con estos ojos dulces son el pilar de la dieta de aquellos que los consumen. Si tomas un impala, por ejemplo, es una criatura tan gentil. Es uno de los antílopes más comunes aquí en África. Es, bueno, para decirlo sin rodeos, el McDonald's o el Wimpy para el león. Es el pilar de la dieta. Pero mira esta carita tierna.
Observa la delicadeza de sus movimientos y la timidez y el pudor que salen de esa criaturita. Podemos aprender lecciones maravillosas de estas criaturas. Estos elementos más finos no tienen cabida en el paradigma evolutivo. El hecho de que estén todavía allí es solo el gentil recordatorio de que Dios hizo que existieran en todas partes del universo. E incluso encontramos evidencia en las criaturas fuertes, como los leones, de que también tienen este lado amable. Entonces, la evolución es la supervivencia del más fuerte, la supervivencia del más apto. No nutre los aspectos más amables y bondadosos de la creación. Y lo que vemos es una imagen distorsionada de cómo era. Después de la creación de Adán, toda criatura viviente fue traída ante él para recibir su nombre. Él vio que cada uno se le había dado un compañero, pero para él no se halló ayuda idónea. Entre las criaturas que Dios había hecho sobre la tierra, no había uno igual al hombre. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda para él. El hombre no fue hecho para vivir en soledad. Iba a ser un ser social sin compañía. Las bellas escenas y los deliciosos empleos del Edén no habrían producido la felicidad perfecta. Incluso la comunión con los ángeles no pudo haber satisfecho su deseo de simpatía y compañía. No había nada de la misma naturaleza para amar y estar solo. Dios mismo le dio a Adán una compañera. Proporcionó una ayuda idónea para él, una ayuda correspondiente a él, alguien que estaba preparada para ser su compañera y que podría ser uno con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán, lo que significa que ella no debía controlarlo como la cabeza, ni para ser pisoteada bajo sus pies como inferior, sino estar a su lado como un igual para ser amada y protegida por él. Una parte del hombre, huesos de sus huesos y carne de su carne. Ella era su segundo yo, mostrando la estrecha unión y el apego afectuoso que debería existir en esta relación, porque ningún hombre ha odiado a su propia carne, sino que la alimenta y la cuida. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán uno. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear a Adán? ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear los hombres y mujer? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero esa palabra vacía, algo faltaba. Y entonces la oscuridad cubría la tierra. Oscuridad. Ahora, si leo mi Biblia correctamente, la Biblia define a Dios como luz. Dios es luz. En Él, dice la Biblia, no hay oscuridad en absoluto. Y Dios es omnipresente, lo que significa que está en todas partes. Por lo tanto, la luz debe estar en todas partes. Ahora, si las tinieblas cubrían la faz de la tierra, ¿por qué había tanta oscuridad en este universo perfecto, regido por un Dios de luz? La Biblia dice que hubo una gran guerra en el cielo. Y hay una guerra que culminó con la expulsión de Lucifer y su hueste. Y la Biblia dice que Él es el príncipe de las tinieblas. Así que asumo que este lugar
al que llamamos tierra, fue el lugar donde Satanás estaba varado. Así que aquí había una mancha, por así decirlo, un lugar en el universo que no reflejaba la gloria de Dios. Y en medio de esta oscuridad, Dios colocó esta hermosa creación e hizo una distinción entre la luz y la oscuridad. Y Dios colocó a la humanidad en este planeta para poner en orden el registro del carácter de Dios. En otras palabras, el hombre fue creado para reflejar la gloria que es el carácter de Dios. Y varón y hembra lo creó y compartió con ellos la capacidad creadora, que es solo de Dios. Así que Él lo creó, en cierto sentido, más altos que los ángeles, para que la humanidad pudiera comprender y vigilar el cuidado que Dios tiene por su creación. Las reglas y los reglamentos que vienen con la autoridad están inseparablemente ligados al gobierno. Porque nadie puede gobernar sin un conjunto de normas y estándares. Y si estas normas y estándares fueran a reflejar el carácter mismo de Dios, entonces la humanidad podría demostrarle al universo entero cómo era el carácter de Dios, que no era un autoritario severo, sino que era un Dios de amor. Desafortunadamente, la humanidad fracasó porque escuchó la voz del engañador. Pero incluso en el estado caído, por los méritos de Dios, que condescendió a bajar a este nivel, para que el hombre en su degradación pudiera ser levantado nuevamente a la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo. Incluso en esa capacidad, no solo el hombre, sino todo el universo entero puede ser iluminado en cuanto al carácter de Dios. Y sí, tenemos un conflicto. Tenemos un conflicto entre el bien y tenemos un conflicto entre el mal. Y este conflicto se ha estado librando durante milenios. Pero el bien, porque está ligado al carácter de Dios, personificado en la vida de Jesucristo, será victorioso. Como el hombre salió de la mano de su Creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante tenía el tinte rojizo de la salud y resplandecía con la luz de la vida y la alegría. La altura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que ahora habitan en la tierra. Eva era algo menor en estatura, pero su forma era noble y llena de belleza. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales, estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, esta vestimenta de luz continuó revistiéndolos. Parece que creemos que la humanidad está siendo elevada, que nos hemos vuelto más inteligentes, que tenemos una capacidad científica tan grande y que estamos en el camino hacia una estatura superior a la que tenemos ahora. Cuando observamos las civilizaciones antiguas, pensamos que eran primitivas y que ahora tenemos el entorno sofisticados. Y los antiguos eran mucho más sofisticados de lo que deberíamos creer. Si estudias la arqueología, si estudias la historia, si estudias los que tenían, los artefactos que tienen, hay evidencia de civilizaciones muy superiores a lo que jamás podríamos imaginar.
Entonces, ¿realmente estamos mejorando o estamos degenerando? Solo tenemos focos de sofisticación en este planeta. La gran mayoría de la gente de este planeta vive en la más absoluta pobreza, en barrios marginales, en condiciones que no solo rivalizan, sino que superan con creces la de la Edad Media. La humanidad en su conjunto está degenerando. La Biblia dice que la tierra se desgasta como un vestido y los habitantes mueren como moscas. La Biblia también describe el origen elevado del hombre y el registro paleontológico lo confirma. Hay hallazgos arqueológicos y paleontológicos que hablan de una humanidad de gran estatura. Incluso la Biblia se refiere a ellos como gigantes entre los hombres. La historia de Goliat y todos estos... Esto no es una broma. Encontramos artefactos en la arqueología de sillas. Harían que esta pareciera un juguete en la que estoy sentado. Esas cosas eran enormes. Entonces, no solo hemos caído físicamente, nos hemos degenerado en todos los aspectos, en nuestra moralidad, en nuestro pensamiento, en nuestra apreciación de las artes. Quiero decir, si tomas solo la música, la belleza de la música, como era en el pasado, y la plenitud de la música, o tomas el lenguaje, por ejemplo, de Shakespeare, usó 27,000 palabras en su literatura. Goethe, el gran poeta de Alemania, utilizó 18,000 palabras. Así que no llegó al nivel de Shakespeare. Pero hoy en día la gente habla entre 3 y 5,000 palabras. Simplemente ya no tenemos la capacidad de entender estas palabras. Creemos que nos hemos vuelto tan grandes, de hecho nos hemos deteriorado hasta el punto en que la capacidad que teníamos se ve empequeñecida en comparación con lo que era, y aún más empequeñecido en comparación con lo que puede llegar a ser. Hombre y mujer. Uno de los mayores desafíos del paradigma evolutivo. En mi opinión, un problema insuperable. Permítame tratar de explicar por qué. Cuando se trata de evolución y selección natural, la selección natural opera a nivel del fenotipo, que es físicamente visible, y determina si los genes expresados que pueden conducir a una estatura grande o fuerte en contraposición a los genes expresados que conducen a una apariencia más débil, serán más ventajosos que los que son más fuertes. Pero para llegar al fenotipo, primero deben ser un genotipo. En otras palabras, la información sobre quiénes y qué somos y qué podemos ser a través de la expresión de esos genes. Pero el genotipo no está sujeto a la selección natural, porque solo es información. Una vez que realmente está allí, se puede operar. Y este es un gran desafío. Hombre y mujer. ¿Qué logra? Bueno, al mezclar los genes, puedes tener
una mayor variedad en el offspring, que es el alimento, por así decirlo, la nutrición del proceso evolutivo. Pero, ¿cómo surgió? Y luego hay otra pregunta. El sistema genético del macho y la hembra tiene que ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Hay diferentes genes que se activan en la mujer y luego se activan en el hombre. Quiero decir, la anatomía de un hombre y de una mujer es obviamente diferente. Y la anatomía tiene que estar en tal armonía que los dos puedan realmente entremezclarse para producir descendencia en primer lugar. Pero, ¿a qué se debe el nivel genético? Debe haber una reducción a la mitad de la información en ambos. Llamamos a este proceso meiosis. Y luego, los genes deben mezclarse para crear un nuevo individuo. ¿Cómo ocurrió? Si el proceso evolutivo de la selección natural no opera a nivel del genotipo, sino solo a nivel del producto terminado. Tuvo que ocurrir por casualidad. Quiere decirme a mí que por fe tengo que comprender que los mecanismos fantásticos a nivel genético para hacer posible la reproducción sexual en primer lugar surgieron por casualidad. Tienes que tener una tremenda fe para creer eso. La posibilidad es infinitesimalmente pequeña. De hecho, en lo que respecta a la racionalidad, es imposible. Por lo tanto, hay algo que añadir, un periodo de tiempo muy largo para hacer posible lo que es imposible. Así que la evolución del sistema sexual y la genética que lo acompaña huele absolutamente a un diseño brillante. Así que macho y hembra. Y luego también necesitaba a la hembra para expresar amor. No puedes expresar amor si no hay nadie a quien expresar amor. En el nivel de la humanidad, puedo amar a un perro, puedo amar a un gato, pero no puedo compartir mis apreciaciones íntimas con ellos. Solo puedo compartir mi amabilidad y mi aprecio, pero no puedo compartir mis pensamientos íntimos o mis apreciaciones íntimas de cualquier paradigma que sea propicio para la humanidad. ¿Sabes? Encontré algo interesante. He viajado por todo el mundo. Y cuando viajo por todo el mundo, puedo apreciar la naturaleza. Puedo apreciar este hermoso lugar. Puedo apreciar este hermoso árbol detrás de mí. Puedo apreciar los sonidos de este hermoso río. Y puedo quedar cautivo cuando un hipopótamo se levanta o veo un cocodrilo y la tensión que viene con todo eso. Pero si no puedo compartirlo con alguien que amo, su valor es exponencial, menos de lo que habría sido si pudiera compartirlo. Y Dios sabe esto. Y es por eso que en su gracia creó varón y hembra. God celebrated the first marriage. Thus, the institution has for its originator the creator of the universe. Marriage is honorable. It was one of the first gifts of God to man, and it is one of the two institutions that after the fall, Adam brought with him beyond the gates of paradise. When the divine principles are recognized and obeyed in this relation, marriage is a blessing. It guards the purity and happiness of the race. It provides for man's social needs. It elevates the physical, the intellectual, and the moral nature. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed. Everything that God had made was the perfection of beauty, and nothing seemed wanting that could contribute to the happiness of the holy pair. Yet the Creator gave them still another token of His love
by preparing a preparándoles garden especialmente un huerto especially como su for their morada. home. Unidos en amor, la primera boda. Esa fiesta, la celebración de la unión entre un hombre y una mujer, que tuvo lugar allí, en Edén. La primera ceremonia de matrimonio y dos individuos con formas diferentes de ver el mundo, diferentes formas de sentir, diferentes formas de pensar. Tenía el potencial para la catástrofe integrado en ellos. Y tenían el potencial para un crecimiento y apreciación infinitos en ellos. Y agregando a la mezcla las emociones que se crean, no solo la capacidad de amar, sino todos los problemas hormonales y otros involucrados. Y tienes una receta para un gozo terminal o una catástrofe eterna. Entonces, ¿por qué Dios lo creó de manera tan diferente? ¿Por qué los creó con estados de ánimo tan diferentes? Cuando quieres experimentar o mostrar amor desinteresado, también implica el elemento de la libertad absoluta. La libertad de elección es el regalo más grande que Dios le dio a la humanidad. Sin libertad de elección, el amor no tendría sentido. ¿Cómo sería si alguien estuviera programado para amarte y no pudiera hacer nada más que amarte, sin importar cómo eres, qué eres o lo que hagas? Bueno, podría ser un pasatiempo agradable por un tiempo, pero eventualmente te aburrirás. Pero, ¿y si alguien estaba programado o no programado? ¿Y si alguien tuviera absoluta libertad de elección para dar o negar amor? Bueno, entonces el amor se convierte en un componente sumamente precioso, más precioso que el oro fino, más precioso que cualquier joya en este planeta. Y así Dios, en su sabiduría, los unió en amor. Y el amor es tierno, el amor es amable, el amor no es egoísta, no se jacta. Busca para siempre el bienestar del otro antes que el de uno mismo. Y es ahí donde aprendemos a crecer y a valorarnos. Entonces, en esta unión, tú tienes la capacidad para el crecimiento eterno, pero también tienes la capacidad para la miseria eterna. Y creo que experimentamos ambos en este planeta. Hay algunas uniones y matrimonios que conducen a nada más que a la miseria. Miseria abyecta. Porque cuando esta libertad de elección se ejerce para controlar a otra persona, le roba a la otra parte esa libertad de elección. Y eso es como una prisión. Cuando esa libertad de elección se ejerce para otorgar libertad y crecimiento absolutos, existe el peligro de que la otra parte se levante y se vaya. Pero el amor exige libertad absoluta de elección. Y cuando lo ejercitamos como Dios lo dispuso, entonces la capacidad de crecimiento y la belleza y la profundidad aumentan a medida que avanzamos en el tiempo. No hay nada más lindo para mí que ver a una pareja de ancianitos caminando de mano por la playa, mostrando actos de bondad. Porque entonces
puedes ver que han entendido y aprendido la lección de lo que Dios se proponía. También es agradable ver parejas jóvenes que están enamoradas, pero la preocupación es, ¿a dónde irán a parar esto? ¿Va a ser una situación controlada? ¿Va a ser una situación hermosa? El amor es lo que haces de él, y Dios lo dispuso solo para el bien. Toda manifestación de poder creativo es una expresión de amor infinito. La soberanía de Dios implica plenitud de bendición a todos los seres creados. Dios es amor. Su naturaleza, su ley es el amor. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Mi Biblia es bastante clara. Dios lo creó varón y hembra. Y como ya expliqué este aspecto, macho y hembra es mucho más que un mero procedimiento procreador. No solo está ahí para crear descendencia, también está ahí para refinar el carácter. Hombre es, bueno, en general, más robusto físicamente, más fuerte, más dominador por naturaleza. Y se necesitan los mejores atributos de la mujer para refinar ese carácter. Y los dos fueron creados para existir y coexistir en perfecta armonía, no eclipsando y suprimiendo el uno al otro, sino aumentando sus cualidades para convertirse en una unión que refleje la gloria de Dios. Ahora, hoy vivimos en un mundo instantáneo, todo es instantáneo. Tomamos café instantáneo, o tenemos comidas instantáneas, o tenemos comida rápida. Y creo que obtenemos sexo rápido, amor rápido y relaciones rápidas. Las relaciones de hoy están allí para gratificar los sentidos, en lugar de ennoblecer los sentidos. Y si nos mantuviéramos dentro del diseño que Dios había puesto en la humanidad, entonces podríamos crecer. Pero si pasamos a complacer los sentidos y satisfacer las necesidades del momento, conducirá a la degradación. Si vas al pasado, a la historia de este mundo, hubo periodos
en los que esto era la norma. Y inevitablemente esas sociedades se deterioraron. Encontramos eso en los romanos. Lo encontramos en la literatura antigua. Y la Biblia también lo menciona. Conduce a un deterioro general. Y creo que es solo una de las señales de los tiempos. No soy de los que condenan. El hombre tiene la libertad de elección. Puedes elegir ser o hacer lo que te plazca. Y a menos que dañe directamente a otra persona. Así que no soy de prescribir. Pero una cosa es segura. Si seguimos lo celestial, será ennoblecedor. Si seguimos lo carnal, será degradante. Los misterios del universo visible, las maravillas del perfecto en sabiduría, suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer. Las leyes y los procesos de la naturaleza, que han sido objeto del estudio de los hombres durante 6.000 años, fueron puestos al alcance de sus mentes por el infinito forjador y sustentador de todo. Se entretenían con las hojas, las flores y los árboles, descubriendo en cada uno de ellos los secretos de su vida. Toda criatura viviente era familiar para Adán, desde el poderoso leviatán que juega entre las aguas hasta el más diminuto insecto que flota en el rayo del sol. Adán estaba familiarizado, a cada uno le había dado nombre y conocía su naturaleza y su costumbre. La gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en sus ordenados movimientos, las diferencias de las nubes, los misterios de la luz y del sonido, de la noche y el día, todo estaba al alcance de la comprensión de nuestros primeros padres. El secreto de la vida. La vida es un fenómeno fascinante. Como científico, estudia los problemas de la vida y descubres que la ameba tiene exactamente los mismos principios de vida que un elefante o una jirafa o un ser humano. Los científicos pueden usar modelos como conejos y roedores para probar las diversas cosas que hacen y aplicarlo a la humanidad. ¿Por qué es eso posible? Porque el principio es exactamente el mismo. La Biblia ya dice, como el animal que vive, así vive el hombre. Como el animal que muere, así muere el hombre. Así que no hay diferencia. La Biblia dice que el hombre en términos biológicos no tiene preeminencia sobre el animal. Estamos hechos de la misma materia, tenemos las mismas vías bioquímicas y vivimos y morimos exactamente de la misma manera. La única diferencia es la capacidad moral de elección, la capacidad moral de apreciación. Esa es la única diferencia. Y es por eso que la elección determina la dirección y la elección determina la eternidad. Si tomamos la decisión correcta, entonces la vida es abundante. Y es a su vez, si tomamos la decisión equivocada, entonces la vida es transitoria. Y tiene la misma consecuencia que la criatura más baja del planeta, que abandona la vida rígida y fría. Dios es amor. Su naturaleza y su ley es amor. Siempre lo han sido y siempre lo serán. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el soplo de su boca puso los cimientos de la tierra para que no sea removida para siempre. Porque Él habló y fue hecho.